Hola, ¿qué tal mis amigos, mis hermanos del canal Predicando en Verdad? Les habla su amigo y hermano Brian Yesid Velázquez González. Aquí en este canal estamos para responder preguntas, dar respuestas a cada una de las preguntas según el Señor Jesucristo nos hable a través de su palabra. Si no te has suscrito a nuestro canal, te pido que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subamos. Pues, seguro que te serán de mucha bendición a tu vida. Te pido que compartas este video a muchas personas si te gusta, dando un like, si te gusta compártelo y que otras personas salgan de muchos errores que están de nosotros. Con el Espíritu Santo te vamos a responder esas preguntas. Si tienes alguna pregunta, déjala en nuestro comentario. Nos encuentras en Facebook como Predicando en Verdad de cuenta personal. En la página es En Verdad, así pegado, sin preparar, En Verdad. Y el WhatsApp 57 más 57 321 705 1268. Espero que este canal te sea de mucha bendición y suscríbete. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos. El tema para hoy, mis hermanos, se llama problemas del matrimonio. Vamos a responder algunas preguntas sobre el matrimonio. Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más nos encontramos aquí dispuestos para predicar la palabra de Dios en esta mañana. Hoy domingo, aquí en mi iglesia acabamos de terminar el culto y decidimos grabar esta prédica para la honra y gloria de Dios. Bueno, esta es una pregunta, más que una prédica, es una pregunta que muchos hermanos me han dicho, me han preguntado en estos días, en estos meses, y es sobre el matrimonio. Me preguntan que si una mujer o un hombre, ¿cómo hacen con el matrimonio? Los problemas que hay en el matrimonio. Me han contado muchos problemas gravísimos que hay en el matrimonio. Hermanos de todas partes me han hablado y me han dicho eso. Bueno, lo importante es sobre qué dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Vamos a conocer unos pasajes bíblicos que nos hablan acerca del matrimonio, los problemas del matrimonio, y en fin, para poder entender y comprender según lo que la palabra de Dios nos quiera decir y hablar en esta mañana. Como les dije, es una pregunta sobre el matrimonio. Muchos me han preguntado, me han dicho que tienen problemas en matrimonio, y otros me han dicho algunas preguntas que tienen acerca del matrimonio. Por ejemplo, que se divorciaron, a ver si me han preguntado que si pueden volver a casarse. Y en fin, como una de esas preguntas. Otra pregunta también que me han hecho es si la mujer se divorcia, se tiene que quedar sola o puede volver a casarse, o el hombre, o antes de casarse, con quién tiene que casarse. En fin, muchas preguntas sobre eso. Bueno, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, y para eso vamos a requerir varios versos de la Biblia. Así que si tiene algo para anotar, anote lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Vámonos a la palabra. Y este tema a esta pregunta pues les he puesto como por nombre problemas del matrimonio. Sabemos que hay muchos problemas en el matrimonio. Bueno, vamos a disponernos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice, qué nos enseña la palabra a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a leer nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 1 al 3. A ver qué nos enseña la palabra. Dice un título ahí que dice el apóstol Pablo, problemas del matrimonio. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, como las preguntas que me han hecho, dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. El 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Dice el 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Una pregunta un texto que nos da muchas respuestas a muchas preguntas que tenemos, y es sobre el matrimonio. El apóstol Pablo, sabemos muy bien que él no tenía mujer, no tenía esposa, y él aquí nos dice
Empezando el verso nos dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que el apóstol Pablo aquí nos está dando como un consejo a las personas que por sí somos jóvenes o no hemos tenido esposa, ni nos hemos casado, ni nada. Aquí el apóstol Pablo nos dice: bueno no sería no tocar mujer, no casarnos. Pero, dice el apóstol Pablo ahí mismo, en el 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Cómo así? Cada uno de pronto que no se quiera casar, pero que quiera servir al Señor, pero siempre va a estar en tentación que de pronto vaya a pecar, vaya a caer en fornicación con una mujer. Entonces mejor, dice el apóstol Pablo, cásese para que pueda llevar su liderazgo junto a su esposa y no peque. Y así mismo nos dice: el marido cumpla con su mujer el deber conyugal y la mujer con el hombre. Tienen que respetarse ambos. Y ese es un deber muy importante en la vida cristiana, porque de una persona que llega al Señor, porque hay muchos que llegan jóvenes y no es necesidad de casarse, sino que llegan solos. Bueno, gloria a Dios por eso, pero hay muchas personas que llegan en pareja a la iglesia. Llegan en pareja, no se casan, pero la palabra nos dice que para poder ser bautizado tiene que casarse. Entonces esa es mucha pregunta que me han dicho también, que si la persona se puede casar así, se puede bautizar así, sin casarse. Y estaba hablando con varios hermanos y que me escribían, y entonces yo les decía, según lo que dice la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dijo, y la palabra nos dice, que si alguien tiene que bautizarse, primero tiene que dejar todos sus pecados, porque cuando la persona se sumerge está muriendo a la carne, y cuando sale hacia afuera está resucitando, nos habla el apóstol Pablo. Bueno, aquí nos dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería no tocar mujer. Bueno sería que la persona solo se dedicara en su ministerio a perseguir almas para el Señor, a predicar la palabra, a exhortar el pecado, a animar a los hermanos solo, dice el apóstol Pablo, como él lo hizo. Porque recordemos que el apóstol Pablo nos dijo que sean imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor Jesucristo sabemos que nunca se contaminó en este mundo. Por eso Él le pide al Padre: Señor, no te pido que lo quites de este mundo, pero sí líbralos del mundo. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo, pero no se contaminó de este mundo pecaminoso. Por eso el apóstol Pablo quiso seguir los caminos del Señor Jesús, y él dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Imitadores en qué manera? Podrían ser en todas las maneras. Si usted dice que quiere imitar al apóstol Pablo en todas las maneras, mire lo que está diciendo, porque el apóstol Pablo no tocó mujer. Antes él decía que mejor era al hombre quedarse solo, a la mujer quedarte sola y solo servir al Señor. Vamos a seguir leyendo. En este pasaje les aclaro una respuesta, y que en el versículo 1 diría yo que es mejor quedarse solo. Ahora vamos a 1 Corintios, ahí en el mismo verso, capítulo 7, versículo 7 también dice: quisiera, dice el apóstol Pablo, más bien que todos los hombres fuesen como yo. Vea, aquí le aclaro lo que les estaba diciendo ahorita. Dice: quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro del otro. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que quisiera que más bien todos los hombres fueran como él? Que él nunca tocó mujer. O sea, cuando llegó al Señor, él no tenía esposa, él dejó todo lo que tenía para seguir al Señor. Entonces esto nos está queriendo decir a nosotros: una persona que no se ha casado todavía, es mejor le fuera quedarse solo para el Señor. Pero si no puede, si puede entrar en fornicación, en tentación, mejor cásese. Pero aquí nos está dando un consejo, por decir así, el apóstol Pablo dice: él quisiera que todos fuesen como él, o sea, que solo se dedicaran a la obra del Señor. Pero al mismo tiempo dice: cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro del otro. Uno a la verdad puede predicar la palabra solo, vivir su vida solo y seguir los caminos del Señor solo, pero otros no. Otros se apoyan en su mujer, en su cónyuge, y eso está muy bien. Mientras esté cumpliendo los mandamientos de Dios y esté sirviendo a Dios, eso está muy bien. Vamos a seguir otro texto. Bueno, esto es un pequeño mensaje que les tenía. Vamos a ir rápido con la palabra. Dice 1 Corintios 7. Este capítulo 1 Corintios 7 nos responde muchísimas preguntas sobre el matrimonio. Todo el capítulo, tiene 40 versículos, y todos los 40 versículos nos hablan sobre los problemas del matrimonio. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, todos los capítulos. El capítulo dice, el 7 versículo 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio,
mando no yo, escuchen, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Muy claro nos está hablando el apóstol Pablo para que nadie diga que no entiende o que la palabra es lo embolata. No, Señor, aquí nos está hablando muy claro la palabra y nos dice: a los que están unidos en matrimonio, o sea, a los que ya se casaron, mando no yo. O sea, esta palabra no es un consejo, esta palabra no es si quiere, esta palabra es una ordenanza que el Señor Jesús nos da, que nuestro Dios nos da, y dice: sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escuche muy bien, que ni la mujer se separe del marido. También habla sobre el hombre no se puede separar de su esposa. Solo porque sí, se le dio la gana de separarse ya y vio esta más bonita. No, Señor, cuando uno se casa, tiene que ser muy responsable al momento de casarse y con quién se va a casar. Vamos, ¿por qué? ¿Y por qué me pregunta? ¿Por qué de pronto? Vamos a ver qué nos dice el 11. El 11 dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy claro nos habla la palabra de Dios. Si la mujer respete a su marido, el hombre respete a su mujer y están todos unidos. Si se van a separar, dice el apóstol Pablo, si alguno de los dos se separa, quédese sin casarse más nunca. O sea que no puede volver a casarse. Si una persona que está casada no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice, no se puede volver a casar. Dice, no mando yo sino el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido. Aquí nos está hablando a los dos, le está hablando a los dos. No se separe del marido y la mujer tampoco se sepárese del hombre. El hombre de la mujer ni la mujer del hombre no se separen. Dice, y si se separan, quédense sin casar, como hoy en día lo estamos viendo. En el mundo se casan, hoy se divorcian, mañana se vuelven a casar con otra. En la misma iglesia, muchas iglesias muchas veces están olvidando este texto porque no leen la palabra de Dios, sino conforme a lo que los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores le dicen, que sí se puede volver a casar cuantas veces él quiera. No, la palabra a mí me está diciendo que es un solo matrimonio, es un solo bautizo, es una sola fe, dice el Señor Jesús. Y aquí nos está diciendo, si alguno se casa, mire, es que es un consejo, mis hermanos, mire con quién usted se va a casar y que usted sepa que esa es la persona que usted va a tener hasta el resto de su vida, hasta que el Señor lo permita en esta tierra. ¿Por qué? Porque si usted se casa y se divorcia, no puede volver a casarse o se puede volver a reconciliar con su mujer o con su marido. Dice, respétense ambos, pero si alguno de los dos se separan, o sea, se divorcian todos dos, no se pueden volver a casar, pero en cambio sí se pueden volver a reconciliar los dos. No que van a salirse y van a buscar otra esposa, no, eso no es bíblico. Y si le han enseñado que eso es bíblico, salga de esa iglesia, porque eso no es iglesia, dice la palabra de Dios, eso es sinagoga de Satanás. Dice, vamos a leer ahora otro versículo ahí en 1 Corintios. Vamos a pasar a Mateo. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Señor Jesús habla también sobre el matrimonio. Mateo, capítulo 5, versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Escuche lo que dice el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Claramente nos habla el Señor Jesús mismo aquí en esta carta y nos dice que ustedes escucharon antes. ¿Por qué el Señor habla esto? Porque en la antigüedad, en la ley mosaica, que es la palabra mosaica, no porque Moisés dio esa orden, sino porque Dios le dio a Moisés que diera esa orden al pueblo y le dijo que si el hombre repudia a la mujer, se puede separar y pasarle carta de divorcio y volverse a casar. Pero lo que pasa es que aquí lo tenían como juego. Los israelíes lo tenían como juego. Hoy se casaban, se divorciaban, mañana se casaban. Como muchas veces está pasando hoy en este mundo, en muchas iglesias está pasando así. Así estaba pasando también en aquel tiempo. Y por eso el Señor dice, oíste que fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea que el que echa a su mujer, que desecha a su mujer, a no ser por causa de fornicación, porque la única manera con que podían los israelitas repudiar a su mujer, echar a su mujer, era por causa de fornicación. ¿Cómo fornicación?
que la encontrara haciendo fornicación con otra persona, eso era fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación significa que una persona no esté casada todavía, pero esté teniendo relaciones sexuales y no se quiera casar. Eso es fornicación. Y dice la palabra de Dios que así no van para el cielo, porque el apóstol Pablo, cuando llegó a dicha iglesia, los encontró todos así. Dice: no erréis, ¿no saben que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos? Y hay muchas personas engañadas en este tiempo que les dicen que solo ya se entregaron y ya van para el cielo, y muchas veces duran años así y van para el cielo, pero nunca toman la decisión de bautizarse. Y la palabra dice en Marcos 16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere va a ser condenado. Y para ser bautizado tiene primero, si están unidos los dos, tienen que casarse. Entonces muchas personas olvidan eso, y muchas veces no es culpa de ellos, sino muchas veces de los pastores, de los líderes que no le dicen eso y leen la palabra, pero no la entienden muchas veces, o no la hacen entender. Dice: el que repudie a su mujer, que no sea por causa de fornicación, o sea, el que no encuentre a su mujer en fornicación, sino porque sí se le dio la gana y ya quiere repudiarla, quiere pasarle causa de divorcio, dice, hace que la mujer adultere, o sea, hace la mujer adúltera. Mucho cuidado, escuchen muy bien atentamente. Dice: hace que la mujer adultere. Y otra cosa importante también: el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo así? El que se casa con la persona que se divorció, el que se casa con la mujer que está divorciada o con el hombre que está divorciado, se convierte también en un adúltero. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo así? Para que usted me entienda mejor. Si una persona se casa y el esposo en unos años, en unos meses, decide dejarse con su mujer, pasarle causa de divorcio porque sí, no porque la encontró haciendo fornicación ni con otra persona, no, porque le dio la gana y porque se fijó en esta mejor, no. Aquí dice la palabra que ambos, cuando se separan de divorcio, se vuelven adúlteros. Se vuelven adúlteros. Y si otra persona de afuera se casa con esa persona que está divorciada, se convierte también en un adúltero. Creo que ya me entendió. Si una persona se separa, se vuelve adúltera inmediatamente. Pero cuando una persona de afuera, otra persona, se casa con esa persona que se divorció, también se convierte adúltero por el pecado de esa persona que repudiaron, de ese hombre que repudiaron. Porque muchas personas se casan hoy, mañana se divorcian con esta y lo aceptan. Estamos viendo en estos días una noticia sobre el Papa. Esa es otra cosa, otro cuento. Que muchas veces la mujer dice, las personas dicen que el hombre se puede casar con otro hombre y la mujer con otra mujer. No, eso no se llama amor, eso no se llama valentía, eso se llama abominación delante de Jehová. Y vemos que el mismo Papa dijo que ellos tienen derecho a ser una familia y que debería existir una ley que los acobije. ¿Cómo van a aceptar eso? Están viendo los católicos, están viendo, a ver qué respuesta me puedes dar a eso. ¿Con qué vas a defender el catolicismo con eso? No puedes decir nada. Si él mismo se dio a conocer que es un homosexual también. ¿Por qué? Porque está haciendo partícipe con los demonios, haciendo partícipe, está abogando esa ley, está para que esa ley se cumpla. Él dice que tienen derecho a una familia, pero no, como que no lee la Biblia, porque la palabra dice que el que se echa con varón, dice abominación es a Jehová, dice la palabra en Levítico, y es necesario que muera inmediatamente, dice la palabra de Dios. No digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Es hijo del diablo que se pueden casar los homosexuales, las lesbianas. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Con qué ley bíblica lo cobija? No puede buscar en la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Es hora de que tú, amigo católico, dejes el catolicismo, te des cuenta de tanta basura que estás haciendo y busques verdaderamente de Dios. Tanta idolatría que hay en esa congregación, en esa cueva de Satanás, porque eso no es ninguna iglesia. Eso es lo que tenemos que darnos de cuenta ahora nosotros a través de esto que está pasando. Y es bíblico que esto tiene que pasar. Es bíblico que esto tiene que pasar. Sigue diciendo, vamos a seguir en el tema. Vamos a ir a otro versículo en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice, hay un subtítulo que dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, aquí no me lo especifica mejor, mire. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también.
lo que les estaba explicando. Si alguien se separa de su mujer, la repudia, le pasa carta de divorcio, esa persona se vuelve adúltera. Y el que se casa con esa mujer, con esa persona, se vuelve un adúltero, porque la palabra me lo está diciendo, porque entraron en pecado. Pero si ellos dos vuelven a reconciliarse, como nos dijo el apóstol Pablo, pueden seguir nuevamente, pero ellos dos, no que se van a meter con otra persona, claro que no. O también otra cosa muy clara es que si la persona se casó y no se han divorciado, pero uno de los dos muere, entonces sí, la persona que queda viva se puede casar con otra persona. Pero si ninguno de los dos ha muerto y se separan y aquel se mete con ese, no, eso se llama adulterio. Y los adúlteros no van al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. No van al reino de los cielos. Es que muchas personas piensan que el que dice eso somos nosotros porque queremos decirlo, porque no queremos a las personas en la iglesia. No es eso, sino que la palabra de Dios es muy clara cuando nos habla. Aquí el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús nos está diciendo. Y para hacer eso, y si le es difícil, entonces ¿para qué se casa? ¿Para qué se casa si va a andar va a fornicar por aquí, adulterar por allá? Mejor no se case. O mire bien con quién se va a casar para que después, luego más tarde, no quiera divorciarse y entonces se vaya a convertir en un adúltero para siempre por causa de ese matrimonio. No, es que muchas veces dicen que el matrimonio es cualquier cosa y se van a casar. No, me caso y ya. No. El matrimonio no es hoy me caso, mañana me divorcio. No, el matrimonio es para siempre porque es santo y agradable ante los ojos de Jehová, dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, esa era una respuesta a esa pregunta que me habían hecho muchos hermanos en Facebook y en WhatsApp. De todas partes me habían dicho sobre el matrimonio. Yo dije, bueno, pero vamos a enseñar un poco sobre esto para aclarar muchas dudas que tienen las personas sobre el matrimonio. Problemas del matrimonio se llamó el tema de hoy. Un pequeño mensaje que tenía guardado y que el Señor me ha dado para llevar hoy a ustedes, y espero les haya sido de mucha bendición. Nos vemos en otra ocasión, si nuestro Dios así lo permite, y que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús.